Advertencia. La siguiente historia que estás por escuchar es solo ficción y pertenece al autor, Stephen King. Esperamos disfrutes de este audiolibro. Sin más preámbulos los dejamos con La niebla. Después de la tormenta. Norton. Un viaje a la ciudad. A punto estuve de no traerlo. De venir con la rubia, ya sabes. Y luego pensé que no tenía sentido. Y lo traje y un viejo pino podrido le cayó encima. Todo el techo hundido. Decidí cortarlo, el pino, quiero decir, pero no consigo arrancar la sierra. $200 me costó, la desgraciada, y su garganta empezó a emitir pequeños chasquidos. Movía la boca como si estuviera desdentado y mascando dátiles. Durante un embarazoso segundo pensé que iba a echarse a berrear como un chiquillo a quien le han roto su castillo de arena. Luego, dominándose de una peculiar manera, solo a medias, sacudió los hombros y se volvió para examinar los trozos de madera que yo había cortado. Bien, dije, podemos echarle un vistazo a esa sierra. ¿Tienes asegurado el coche? Sí, repuso. Como tú el cobertizo del embarcadero. Cayendo en lo que quería decir, volví a pensar en lo que Steph había observado sobre los seguros. Dime, Dad, ¿me dejarías tu Saab para acercarme a la ciudad? Quisiera comprar pan, unos fiambres y cerveza. Mucha cerveza. Billy y yo también vamos a ir. Ven con nosotros, si quieres. Solo que antes tendrías que echarme una mano para sacar del camino lo que queda del árbol. Con mucho gusto. Lo agarró por un extremo, pero no conseguía levantarlo del todo. Yo tuve que cargar la mayor parte del peso. Cuando por fin logramos echarlo barranco abajo, Norton, resoplando y jadeante, tenía casi moradas las mejillas. Por eso y por todos los esfuerzos que había hecho tratando de poner en marcha la sierra, pensé en su corazón. ¿Estás bien?, indagué. Asintió, todavía con la respiración anhelosa. Entonces, vayamos a casa. Tengo lo que te hace falta, una cerveza. Gracias. ¿Qué tal Stephanie? Iba recuperando parte de aquella pomposidad suya que tanto me disgustaba. Muy bien, gracias. ¿Y tu hijo? Perfectamente, también él. Me alegra saberlo. Una momentánea sorpresa cruzó el rostro de Steph cuando, al salir, vio quién me acompañaba. Norton sonrió y sus ojos se pegaron a la ajustada camiseta de ella. Al fin y al cabo, mi vecino no había cambiado mucho. Hola, Brent, le saludó cautelosa. Billy sacó la cabeza de tras el brazo de su madre. Hola, Stephanie. ¿Qué hay, Billy? El Thunderbird de Brent se llevó un buen leñazo con la tormenta. En todo el techo, dice. Oh, no, exclamó mi mujer. Norton volvió a contar la historia mientras se bebía una de nuestras cervezas. Yo iba por la tercera, pero no me sentía nada mareado. Por lo visto,
Las sudaba tan rápidamente como las bebía. Se viene con Billy y conmigo a la ciudad. Bien, pues tendré que esperar largo rato. A lo mejor habréis de ir al súper de Norby. ¿Y eso? En Brighton se han quedado sin luz y... Mamá dice que todas las cajas registradores y demás funcionan por electricidad. Apuntó Billy. Era una reflexión sensata. ¿No has perdido la lista? Me di una palmada en el bolsillo trasero. Volvió los ojos hacia Norton. Sentí mucho lo de Carla, Brent. Todos lo sentimos. Gracias. Muchas gracias. Siguió otro instante de incómodo silencio. Billy lo rompió. ¿Podernos ir ya, papá? Se había puesto unos tejanos y zapatos de lona. Yo creo que sí. ¿Listo, Brent? Desde luego, si me dais otra cerveza, para el camino. Steffi arrugó la frente. Siempre había censurado la filosofía de Luna para el camino y a los hombres que iban al volante con una lata de cerveza sujeta entre los muslos. Pero, como asentí discretamente, se encogió de hombros. Yo no quería volver a discutir con Norton en aquel momento. Steffi, visiblemente irritada, fue a buscar la cerveza. Gracias, le dijo él, sin agradecérselo de verdad, solo de dientes para afuera, como se le dan las gracias a una camarera en un restaurante. Se volvió hacia mí y dijo en tono hamleriano, «Adelante, Macduff». «Enseguida estoy contigo», dije, y entré en el salón. Norton se me vino detrás y lanzó una exclamación al ver el abedul, pero a mí no me interesaba eso en aquel instante, ni tampoco lo que costaría reparar el ventanal. Estaba mirando por las puertas correderas hacia el lago. La brisa tenía algo más de fuerza y la temperatura había subido unos 5 grados mientras yo trabajaba en la calzada. Se me ocurrió que la extraña niebla que antes habíamos visto se habría disipado, pero no era así. Por el contrario, avanzaba. En aquel momento había llegado a la mitad del lago. Ya había reparado en eso. Una inversión térmica, diría yo, pontificó Norton. No me gustaba aquello. Tenía la viva conciencia de no haber visto nunca una niebla de aquellas características. En parte, por la desconcertante precisión de su frente. Nada en la naturaleza es tan regular, las líneas rectas son invento del hombre. En parte, por su completa, deslumbrante blancura, que no ofrecía variación alguna, ni las irisaciones de los elementos húmedos. En ese instante, a cosa de 800 metros de distancia, su contraste con el azul del lago y del cielo era más asombroso que nunca. «Vamos, papá», Billy me estaba tirando de los pantalones. Regresamos los tres a la cocina. Brent Norton dirigió una última ojeada al abedul que con tal violencia se nos había metido en el salón. «Lástima que no hubiera sido un manzano, ¿verdad?», comentó con viveza Billy. «Es lo que dijo mi mamá». «Divertido, ¿no?». «Tu madre tiene mucha gracia», Billy respondió Norton,
que le revolvió el pelo con desmaña mientras los ojos se le iban de nuevo hacia la pechera de la camiseta de Steph. No, aquel hombre nunca iba a caerme bien. Oye, Steph, ¿por qué no te vienes con nosotros?, dije. Sin saber por qué, de pronto sentía la necesidad de que nos acompañara. No, creo que prefiero quedarme y deservar un poco el jardín, repuso. Desvió los ojos hacia Norton y volvió a mirarme. Por lo visto, esta mañana yo soy lo único que no necesita electricidad para funcionar. Norton rió con demasiado entusiasmo. Aunque capté el mensaje de Steph, insistí una vez más. ¿De verdad no quieres venir? De verdad, respondió con firmeza. Unas cuantas flexiones me sentarán bien. Como quieras, pero no tomes demasiado sol. Me pondré el sombrero de paja. Cuando volváis comeremos unos bocadillos. Estupendo. Nos presentó la mejilla para que la besáramos. Ten cuidado. Podría haber árboles caídos también en Kansas Road. Tendré cuidado. Tenlo tú también, le dijo a Billy, y le dio un beso. Descuida, mamá, salió con tanto ímpetu, que la puerta de rejilla se cerró con estrépito a su espalda. Norton y yo seguimos sus pasos. ¿Por qué no nos acercamos a tu casa y cortamos el árbol? Así el coche te queda libre, propuse. De pronto, se me ocurrían montones de razones para demorar nuestra excursión a la ciudad. Hasta que no almuerce y me tome unas cuantas más de estas, alzó la lata de cerveza, no estoy dispuesto ni siquiera a mirarlo. El daño ya está hecho, compañero. Tampoco me gustaba que me llamase compañero. Nos acomodamos los tres en el asiento delantero del Saab, guardado en el fondo del garaje, mi pequeño y arañado quitanieves, espectro de unas navidades todavía por llegar, atraía la mirada con el vivo amarillo de su pintura, y salí en marcha atrás. Haciendo crujir la alfombra de pequeñas ramas arrastradas hasta allí por la tormenta. Vi a Steph en el senderillo que, revestido de cemento, conduce al extremo oeste de la propiedad, donde está el huerto. En una mano enguantada tenía las podaderas y en la otra el escardillo. El viejo y deformado chambergo de paja le sombreaba la cara. A mis dos suaves bocinazos, saludó con la mano en que tenía las podaderas. Nos pusimos en camino. Fue la última vez que vi a mi esposa. Tuvimos que hacer un alto antes de llegar a Kansas Road, un pino de buen tamaño, caído después de que pasara la furgoneta de la eléctrica, interceptaba el camino. Norton y yo nos apeamos y lo desplazamos lo suficiente para dejar paso al coche, con lo cual las manos nos quedaron todas pringosas de resina. Billy quería ayudarnos, pero le indiqué por señas que volviera al auto. Temía que una rama pudiera darle en un ojo. Los árboles viejos me han recordado siempre a los hobbits de la maravillosa novela de Tolkien, solo que perversos. Los árboles viejos buscan lastimarte. Tope uno con ellos durante una marcha sobre raquetas, o mientras esquía campo a través, o en el curso de un simple paseo por el bosque, eso es lo que pretenden. Yo creo que si pudieran, te matarían.
Aunque la calzada en sí estaba despejada en Kansas Road, volvimos a ver cables caídos. Cosa de medio kilómetro después del camping Vicky Lynn, un poste del tendido eléctrico yacía en la cuneta en un lío de gruesos cables que, prendidos a su extremo, parecían una melena revuelta. Formidable tormenta, comentó Norton en el tono melifluo que emplea en los estrados. No me pareció, sin embargo, que esa vez quisiera pontificar, se limitaba a ser pomposo. Sí, desde luego. Mira, papá. Billy indicaba las ruinas del granero de los Elich. Llevaba 12 años bamboleándose cansadamente en el fondo de la finca, hundido hasta media altura en girasoles, varas de oro y lirios silvestres. Pensaba yo todos los otoños que el viejo granero no soportaría un nuevo invierno, pero, llegada la primavera, seguía en su sitio. Ya no era así, no quedaba de él más que unos restos astillados bajo una techumbre que había perdido casi todas sus tablillas. Le había llegado la hora. Y, sin saber por qué, esa reflexión despertó en mi interior resonancias agoreras. La tormenta lo había arrasado a su paso. Norton apuró la cerveza, estrujó la lata y la arrojó despreocupadamente al suelo del coche. Billy, que se disponía a decir algo, abrió la boca, pero volvió a cerrarla. Chico listo. Norton era de Nueva Jersey, donde no se prima la entrega de latas y botellas. No podía censurársele el que me chafase 5 centavos cuando yo a duras penas consigo no hacer otro tanto. Como Billy se puso a manipular la radio, le pedí que comprobase si la Voxo volvía a emitir. Llevó la aguja hasta el 92 de la FM, donde solo encontró un zumbido continuado. Volviéndose hacia mí, se encogió de hombros. Traté de recordar que otras emisoras se encontraban detrás de aquel curioso banco de niebla. Prueba la WLM, pedí. Hizo retroceder la aguja, dejando atrás la WJBQ-FM y la WEGI-FM, que funcionaban normalmente. En cambio, la WLM, primera emisora de men de rock progresista, no daba señales de vida. «Qué raro», dije. «¿El qué?», preguntó Norton. «Nada». Pensaba en voz alta. Billy había vuelto a sintonizar la WJBQ, que estaba ofreciendo su programa de música patrocinado por una conocida marca de cereales. No tardamos en llegar a Brighton. Si bien, ante la falta de fluido, la lavandería del centro comercial había cerrado sus puertas, tanto la farmacia como el supermercado permanecían abiertos. La zona de estacionamiento estaba muy llena y, como suele ocurrir en los meses de verano, buena parte de los coches exhibían matrículas de otros estados. Pequeños grupos, unos de mujeres, otro de hombres, sin duda todos comentando la tormenta, salpicaban la soleada zona. Vi a la señora Carmody, la de los animales disecados y el agua estancada, que entró majestuosamente en el supermercado, ataviada con un increíble traje de chaqueta y pantalón amarillo canario, y con un bolso, del tamaño de una maleta pequeña, colgado del brazo. Un idiota montado en una Yamaha pasó entonces rozándome casi el parachoques delantero.
Llevaba una chaquetilla tejana y unas gafas de espejo e iba sin casco. «Fíjate en ese fantoche imbécil», gruñó Norton. Di una vuelta a la zona de estacionamiento en busca de una plaza conveniente. Ya me resignaba a la larga caminata desde el otro extremo, cuando me sonrió la suerte, un Cadillac verde lima, de las dimensiones de un pequeño yate de recreo. Estaba saliendo de uno de los espacios más próximos a la puerta del supermercado. Ocupé la plaza en cuanto la hubo dejado. Le entregué la lista de Steph a Billy. Tenía 5 años, pero sabía leer la letra de imprenta. Toma un carrito y ve empezando. El señor Norton te echará una mano. Yo quiero telefonear a tu madre. Volveré enseguida. Nos apeamos. Billy tomó a Norton de la mano inmediatamente. Cuando era aún más pequeño le enseñaron a no cruzar la zona de estacionamiento como no fuese de la mano de un adulto, y conservaba esa costumbre. Sorprendido primero durante un instante, Norton esbozó luego una pequeña sonrisa. Casi le perdoné el que hubiera palpado a Steph con los ojos. Entraron juntos en el súper. Me dirigí al teléfono público instalado entre la farmacia y la lavandería. Una mujer sudorosa con un conjunto de playa morado movía violentamente la horquilla del auricular. Me situé detrás de ella, con las manos en los bolsillos, y me pregunté por qué me sentía tan inquieto por Steph y por qué razón mi malestar estaría relacionado con aquella franja de niebla blanquísima pero que no destellaba, con las emisoras mudas y con el proyecto Punta de Flecha. La mujer de morado tenía quemaduras de sol en sus gruesos hombros cubiertos de pecas. Parecía un bebé color naranja, empapado en sudor. Colgó con furia y se volvió hacia la farmacia. «Ahórrese sus 10 centavos», dijo al verme. No deja de hacer ta, y se alejó malhumorada. Estuve por pegarme en la frente. Como era natural, las líneas telefónicas se habrían venido abajo en algún punto. Algunas eran subterráneas, pero no todas, ni mucho menos. Ello no obstante intenté la llamada. Los teléfonos públicos de nuestro distrito son de los que Steph llama aparatos paranoicos. En lugar de insertar la moneda, como en los teléfonos normales, con ellos has de marcar primero, y cuando el abonado contesta, previa una señal automática, meter los 10 centavos antes de que cuelguen. Un sistema exasperante, pero que aquel día me ahorró dinero, no se oía el tono de marcar. Como había dicho mi predecesora, no dejaba de hacer ta. Colgué y anduve lentamente hacia el súper, justo a tiempo para presenciar un pequeño y divertido incidente. Una pareja mayor se encaminaba, charlando, hacia la entrada. Y así, charlando, fueron a chocar los dos con la puerta. El encontronazo interrumpió su coloquio y la mujer profirió un chillido de sorpresa. Se miraron cómicamente y rompieron a reír, y entonces el vejete empujó la puerta, no sin esfuerzo. Esos batientes de visor eléctrico son pesados. Le cedió el paso a su mujer y ambos entraron en el local. La electricidad, cuando falla, le crea a uno centenares de problemas. Lo primero que noté, al entrar a mi vez,
fue la falta de aire acondicionado. En verano suelen regularlo de tal forma en ese supermercado, que como permanezca uno allí más de 1 hora sale congelado. Como la mayoría de los supermercados modernos, el Federal estaba construido a la manera de las cajas de Skinner, donde el ratón, para obtener su recompensa, tiene que empujar la puerta indicada. Los artículos básicos, pan, leche, carne, cerveza, congelados, se encontraban todos al otro extremo del almacén, de modo que para acceder a ellos, uno tenía que pasar frente a los que las modernas técnicas de mercado llaman de impulso, toda clase de cosas, desde encendedores baratos hasta huesos de caucho para perros. El pasillo de las frutas y las verduras comienza frente a la puerta de entrada. Escudriñé en aquella dirección, pero no vi ni rastro de Norton ni de mi hijo. La señora que había chocado con la puerta estaba examinando los pomelos. El marido llevaba una malla donde cargar las compras. Me interné en el pasillo y torcí a la izquierda. Los encontré 2 pasillos más allá, Billy mirando con aire reflexivo los paquetes de jalea y de pudins instantáneos y Norton, situado a su espalda, atisbando hacia la lista de Steph. Su expresión, un tanto perpleja, me hizo sonreír. Me abrí paso hacia ellos por entre los desbordantes carritos. Por lo visto Steph no era la única en quien la tormenta había despertado el espíritu de acopio, y los compradores curiosos. Norton tomó del estante superior 2 latas de relleno para empanadas y las puso en el carro. ¿Qué tal va eso?, pregunté. Norton se volvió hacia mí con inconfundible alivio. Muy bien, ¿verdad, Billy? Ya lo creo, respondió mi hijo. Sin embargo, no pudo menos de añadir, en tono de cierta suficiencia, pero hay cosas que ni el señor Norton entiende. Déjame ver, le tomé la lista. Norton había punteado con pulcritud abogadil las partidas, unas 6, entre ellas leche y un cartón de Coca-Colas que él y Billy habían retirado. Faltaban, no obstante, alrededor de otros 10 encargos. Tendríamos que volver a frutas y verduras, comenté. La nota dice tomates y pepinos. Billy hizo girar el carrito y Norton dijo, acércate a las cajas, Ted, y echa un vistazo. Fui en aquella dirección y miré. Era la clase de espectáculo que a veces ilustran los periódicos en días escasos de noticias con un comentario humorístico al pie de la foto. Solo 2 cajas estaban abiertas y la doble fila de los que esperaban turno para pagar rebasaba las estanterías del pan, casi vacías, doblaba a la derecha y, flanqueando los mostradores de los congeladores, se perdía de vista. El resto de las cajas registradoras aparecían enfundadas. En cada uno de los 2 puntos practicables la agobiada cajera marcaba las compras en una calculadora de bolsillo. Uno de los gerentes del Federal, Bob Brown, y su ayudante Ollie Weeks, estaban cada uno junto a una chica. Ollie Weeks me caía bien, en cambio Bob Brown, que parecía considerarse el Charles de Gaulle de los supermercados, no me resultaba demasiado simpático. A medida que las chicas terminaban de sumar las compras,
Bud y Oli prendían una nota al cheque o a los billetes del cliente y arrojaban el conjunto en un cajón que habían dispuesto al efecto. Los cuatro parecían sentir calor y fatiga. «Espero que te hayas traído un buen libro», dijo Norton al reunirse conmigo. «Tenemos cola para rato». De nuevo pensé en Steph, sola en casa, y volví a sentir un ramalazo de malestar. «Ve por tus compras», dije. «Billy y yo terminaremos con esto». ¿Añado unas cuantas cervezas para ti? Sopesé la idea y me di cuenta de que con todo lo que había por hacer en la casa, no deseaba, a pesar del acercamiento, pasar la tarde emborrachándome con Brent Norton. «No, gracias, Brent», repuse. En otra ocasión. Me pareció que se le alargaba un poco la cara. «Como quieras», dijo lacónico, y se alejó. Le seguí con la mirada hasta que Billy me tiró de la camisa. «¿Has hablado con mamá?» No. No funcionaba el teléfono. También por la caída de cables, supongo. ¿Estás preocupado por ella? No, mentí. Lo estaba, y no poco, aunque sin saber por qué. Claro que no. ¿Tú sí? ¿Qué va? Pero lo estaba. Se le veía en la cara. Debimos volver entonces, sin esperar a más. Aunque es posible que aún así hubiera sido demasiado tarde.